le puede imponer si usted no siente que verdaderamente eso que está escrito, que Dios es bueno, es cierto, lo tiene que sentir. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a disponernos. Yo le voy a proponer que usted ponga una mano en su corazón. Yo sé que usted, no solo yo, si yo le preguntase a todos los que somos de este tabernáculo de reunión, de esta congregación, si no tienen alguna necesidad que Dios les supla o que anhela en su corazón que Dios haga, yo creo que no queda ninguno que pueda decir que no necesita, que está pleno, que Dios le ha dado tanto que está rebosante de tantas bendiciones y no necesita nada. Este es un tiempo donde Dios no se enoja si nosotros disponemos nuestras vidas y pedimos. Pero ¿sabe? Pedir no es exigir, no es fastidiarse, no es entrar en afán, en ansiedad, no es tampoco sentir esa opresión carnal que se siente. Usted sabe, y sabe bien, que cuando uno a veces está necesitando de un milagro, está necesitando de que la mano de Dios venga a su favor, a nuestro favor, para moverse en algo que estamos necesitando, son añadiduras, por supuesto. Sentimos una oposición en nosotros mismos que es difícil, no es muy sencillo de poder definir o describir. Pero si usted es sincero o sincera con el Espíritu de Dios y aún con uno mismo, con usted mismo, se dará cuenta de que hay muchas razones, muchos argumentos, muchos aspectos en un sentir que están oponiéndose a la simpleza de la fe para poder creer libremente como un niño de que Dios tiene todo el poder y quiere entregarle esa sanidad, ese milagro, esa bendición. Es como que nosotros por un lado queremos que Dios lo haga y por otro lado sentimos que es difícil que Dios lo haga. No sé si lo va a hacer. Bueno, eso es un enemigo en nosotros mismos que hay que sacar. Pero le digo algo más, ni usted ni yo podemos sacar por nosotros esa enemistad que está en nuestra naturaleza humana. Aún para eso tenemos que ser sinceros de decirle: Señor, yo reconozco que no siento esa libertad de poder creer como un niño de que ahora vos me concedés ese milagro que vos sabés que yo necesito y que te estoy pidiendo. Para eso necesitamos, aún para eso necesitamos que el mismo Espíritu Santo de Dios, el mismo Dios, el Espíritu Santo de Dios, venga y ponga esa libertad para que la fe básica, digo básica para usar una palabra que se comprenda, que es la fe de salvación, del llamado, de sabernos cristianos, de saber que Dios nos ama, que nos anhela celosamente y que siempre pone a nuestro favor una puerta abierta de bendición espiritual y con las añadiduras emocionales, afectivas, salud y económica. Nos cuesta poder por nosotros, es más, diría que es imposible por nosotros, excepto que la persona tenga ya un grado de trato, de madurez en el Espíritu de Dios, que eso se le ha menguado, o sea, que se ha reducido, que ya casi que no le opera ese antagonismo de lo mismo que pedimos. Cuando usted siente algo contrario, y es en la naturaleza humana, lo tenemos todos, unos más, otros menos,
a lo que uno peticiona, a lo que uno ora, a lo que uno pide en fe, porque sí, uno lo hace en fe, pero uno está sintiendo algo en uno mismo que pareciera que le está frenando esa libertad, ese cielo abierto, como para que usted esté seguro que Dios lo hizo. Así que lo que vamos a hacer hoy, todos nosotros necesitamos realmente dejar que el Espíritu Santo nos convenza libremente de que Dios es bueno, de que Cristo ganó una autoridad y la entrega a través del Espíritu Santo para que el poder de ese Espíritu Santo pueda obrar cada vez que es necesario un milagro. Nosotros necesitamos sentir realmente de que todas las buenas obras, que son todas las cosas que necesitamos, todo lo mejor que Dios quiere para nosotros, para todos los cristianos lo quiere, no para algunos y otros no, para todos, realmente está al alcance de nuestra mano, porque ya están hechas. La autoridad de Cristo por gracia ya está ganada. Entonces no queda nada por hacer que no sea ejercitar la fe, y eso depende de nosotros. Pero como tenemos en nosotros ese antagonismo entre lo espiritual y lo carnal, lo que vamos a hacer es disponer un poco más nuestras vidas para que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, así está escrito, ahora también está a disposición para vivificar nuestros cuerpos mortales. Es decir, que todo el poder de vida que contiene lo sobrenatural de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo, está a disposición de nosotros. ¿Para qué? Para cambiar toda condición de problema, de conflicto, de dolencia en una bendición. Pero nosotros necesitamos sentirlo para creerlo. Y eso mismo muchas veces es lo que nos hace dudar de que Dios es verdad que sea bueno. Porque a veces parece que no es tan bueno conmigo. Porque si fuera bueno, según yo, debería haber hecho, debería ser, o por qué esto, por qué aquello, y cuestionamos por razonamiento un montón de cosas. Y la fe no es eso. La fe es creerlo. El poder es de Dios. Mi trabajo es creer, su trabajo es creer. Y qué difícil que es por nosotros poder realmente tener esa libertad para creer. Somos muy estructurados, razonadores, cientificistas. Nuestra inteligencia está atada por cultura y por educación a un montón de aspectos humanos que no es que estén mal. No es que estén mal. Pero cuando tenemos que recurrir al trono de la gracia, es el trono de la gracia, es de Dios, lo ganó Cristo. Recuperó el derecho que habíamos perdido por Adán y Eva. Recuperó el derecho para cambiar todas las maldiciones por bendición. Así que ya el diablo, las tinieblas, no tienen derecho de poder mortificar, torturar, destruir nuestras vidas, excepto que lo dejemos y creamos a la mentira e ignoremos que Cristo ya ganó ese derecho y esa autoridad para que ahora el Espíritu Santo venga y la incorpore. Es decir, que necesitamos sentir en nuestros corazones, en nuestra vida, usted ahí, yo acá y todos necesitamos sentir que Dios es bueno, para lo cual necesitamos que nos ayude, Mire, el poder no es de hombre, es de Dios, pero el hombre, si somos cristianos y hablamos como parte del cuerpo de Cristo, somos los instrumentos de la justicia de Dios, y la justicia de Dios es por fe. Entonces, si todos nos determinamos a creer y somos sinceros en disponer en una mecánica operatoria interior de reconocernos que necesitamos que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos sentir que Él me quiere sanar. Sentir, estoy hablando antes de que sea. Lo que ya está hecho, que son las buenas obras, antes de que sea. Él la supo desde el principio de la creación, que yo hoy iba a necesitar que hiciera un milagro. Miren cuántos años, no sé los años que tiene
desde ese huerto del Edén, la creación, no sé, por más que los científicos hacen análisis, pero son todos de hombre, no sirve. Pero Él lo sabía y la preparó de antemano para que ahora, hoy yo estoy necesitando eso, yo lo pueda recibir. Pero a veces parece que me cuesta creer que eso que ya está hecho y que yo estoy necesitando, Dios me lo puede conceder. Pero el que ya está hecho, yo me imagino a Dios allá arriba, sentado en su trono, el Señor a la diestra, el Espíritu Santo por acá abajo mirándonos, que es el que trabaja acá abajo, diciendo, pero ya está hecho, ¿qué hago con lo que yo hice? Yo ya sé ese cáncer, yo ya sé esa enfermedad, tengo el poder de vida para sanar, para transformar ese problema en una bendición, para vivificarte de la cabeza a la planta de tus pies. ¿Qué hago con lo que ya hice? Que vos no querés creer que es para vos. ¿Qué hago si es para vos? Qué complicado que somos, Dios. Qué complicado. Todo servido por gracia. Te pusiste en nuestro lugar. Lo ganaste para nosotros y nosotros ahora nos podemos sentir que es cierto. Pero en esta tarde también sabemos que está a nuestra disposición ese sentir, el querer y el hacer por sentir. Sabemos que tú quieres y quieres soltar ese milagro. Y yo necesito que me ayudes para liberar mi fe, para sentir una fe libre, 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 libre. Yo soy libre, libre de verdad, libre en cuerpo, en alma, en espíritu. Que se rompan y se caigan todas las cadenas de incredulidad en el nombre de Jesús. Que se abran esas cárceles espirituales que son reales prisiones de oscuridad, que vienen con pensamientos de burla, de incredulidad, negativo, escéptico. Ahora se van, que suelten las mentes, que suelten el sentir de los corazones. Decretamos en el nombre de Jesús, en la comunión de los santos, que te damos esa libertad para que te glorifiques, Rey. Señor, glorifícate, glorifícate, Señor. El poder es tuyo. Glorifícate. Y perdóname, Jesús, perdóname, Padre, perdóname, Espíritu Santo, mi incredulidad, mi torpeza, mi desatino, mi humanismo tan atado a lo terrenal. Perdóname, porque teniendo todo a mi disposición, sigo contendiendo y dudando de tu fidelidad, de tu bondad, de tu poder, de cómo trabajas, de lo que esperas de mí, que te deje, que lo haga y que muestre que eres un Dios bueno, cambiando mi condición. Espíritu Santo, en esta tarde nosotros disponemos nuestros corazones para ver cómo tu gloria se manifiesta. Cómo tu gloria se manifiesta, Rey. Ay, sai, calla, sai. Cómo tu gloria y tu poder y tu gracia, Jesucristo, se manifiesta. Ay, soquita, ay, soquita y sacas. Saca y sacatis. Otra rama, canta rama, voy a soba. No maquia, manda rama, caica y soba, quitan acá y sí. Abre el cielo, la libertad, el poder y el sentir. Oh, gloria, gloria a tu nombre, Rey. Gloria a tu poder, gloria a tu gracia sobreabundante. Desatamos gracia, desatamos poder, desatamos gloria, desatamos autoridad. La que ha recuperado para nuestra vida, la desatamos en cada uno de nosotros, en toda la congregación, los de cerca y
mí, que la autoridad que ha recuperado, arrebatándole a las tinieblas el derecho que tenían de destruir mi vida. Esa autoridad que recupera la vida sobreabundante que está contenida en tu victoria, Jesucristo, son para mí, son para mí, son para mí, son para mí. Suba, canta, raica y soba, quita la cabeza. Desciende, jada, rama, calca y asai. Tuya es la gloria, Rey. Tuya es la gloria, Jesús. Oh, manda, rama, calca y así va santo. Vivifica desde la cabeza a la planta de los pies. Sana, transforma, cambia, que te conozcamos cada vez más como tú eres realmente, que todas las cosas que están escritas se hagan carne para que la podamos creer libre de antagonismo, de incredulidad, de duda, de miedo, de temores y de razonamientos de humana sabiduría. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos plenitud de gozo, desatamos convicción, certeza de fe, desatamos resultado, que es el milagro, lo desatamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Opera, Señor, tu gloria esté trabajando. Nosotros te damos gracias, Señor, te damos gracias, Jesús. Podemos decir gracias, Señor. Usted lo hace por usted, lo hace por sus seres queridos, por familiares, aún por personas desconocidas. Usted entra en el vínculo de esa comunión de los santos, de comunión personal con el Señor, y allí habita, dice, como cuerpo toda la plenitud, todo el poder de Dios. Plenitud de la deidad significa todo el poder de Dios. Y esto es cierto. Y así es como Dios se glorifica, mirando la fe de sus santos. Te damos gracias, Señor. Podemos decir gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Ahora vas a reinar, vas a gobernar un poco más mi vida. Yo me animo a creer en ese poder para que tu gloria pueda manifestar la autoridad que Cristo recuperó para mi vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Algo de la palabra, pero en realidad es un tema que tiene que ver con la importancia del carácter. Y cuando decimos la importancia del carácter, lo peor que podemos tener es no tener carácter, ni para un lado ni para el otro. Ni para el carácter de Cristo, el carácter de Dios, ni para el carácter del diablo. Permítame. Por supuesto que a nosotros no nos interesa el carácter del diablo, pero digo, lo peor que hay es el tibio. La palabra dice que Dios vomita a los tibios, y el tibio, siendo un cristiano, generalmente es un religioso que conoce la palabra, pero es tibio en la firmeza que debería tener en esa actitud de fe. Entonces, es realmente importante que recibamos el carácter que ganó Jesucristo. Mire, cuando hablamos de que el Señor recuperó la autoridad para nuestras vidas, poniéndose en nuestro lugar, estamos hablando de que justamente recuperó ese carácter. El sistema hebreo dice que el Señor es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Dios Padre. Por eso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo carácter. Son los tres, tienen la investidura de Dios con mayúsculas, únicos y verdaderos.
Por eso se habla de la Trinidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, y lo vamos a tratar de bajar un poco, y lo vamos a tratar de reflexionar a través de algo como para que nos deje pensando y nos dé la fuerza, y para que le demos la importancia de dejar, porque esto viene de parte de Dios, lo trae el Espíritu Santo. No va a pensar que usted por usted o yo por mí mismo o cualquier cristiano por sí mismo va a poder ganar esto. No, ya está ganado. Ninguno lo podemos lograr. Tenemos que dejar que se incorpore esa gracia. Así que la imagen misma de la sustancia. La palabra imagen, por las dudas, cada vez que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, o sea, significa que Dios es bueno, nos creó en su carácter. Eso se enturbió en la desobediencia. Se perdió la imagen y se ganó la perturbación de la imagen del padre del pecado. Por eso, a través de ese pecado original, Dios tuvo que hacer algo y dice que Él condenó al pecado original en la carne, o sea, en este cuerpo carnal. Perdimos en ese momento la eternidad que recupera Jesucristo y que nosotros la vamos a ver al final en la resurrección de los muertos con el cuerpo de gloria en el cielo y tierra nueva. Entonces, cuando hablamos de imagen, estamos hablando de un carácter. ¿Qué es el carácter de Dios? Dios es bueno. Pero resulta que por ese pecado original, Dios condenó el pecado en este cuerpo corruptible, que es un cuerpo carnal, que contiene el alma y el espíritu. O sea, sería, para usar el lenguaje de San Pablo, el hombre interior. En este hombre o mujer exterior, es lo mismo. Ahora, ¿se podrán compatibilizar o homogeneizar o unir esos dos caracteres? No se puede, porque uno responde a una dirección, a un sentir, a un contenido, y el otro responde a otro. Las cabezas prominentes son diferentes. El único Dios verdadero creó al hombre en la condición de su imagen. Y el diablo metió su imagen o su carácter, es lo mismo, en ese pecado original. Así que nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios. Esto es el celestial o postrer Adán, así dice la palabra. Pero está puesto en una vasija de deshonra que tiene la imagen de el padre del pecado. O sea, para decirlo usando el mismo lenguaje, la imagen misma de la sustancia del diablo. Si Dios tiene el carácter de Dios, la imagen misma de su sustancia, por la duda, es la composición química que caracteriza algo. Así que si estamos hablando de carácter, significa que el carácter de Dios tiene el componente de aspectos que hacen a Dios que es bueno. Es lo mejor, no hay nada mejor. Y la imagen misma de la sustancia del diablo y sus ángeles caídos es el contenido de cosas o aspectos que Dios no quiere saber nada. Dios aborrece, que la tolere es una cosa, pero eso Dios lo aborrece, no lo ama, y que corresponde al carácter del diablo. Entonces, cuando usted va a lo que la palabra le llama las obras de la carne, a las debilidades, a la flaqueza, en fin, las concupiscencias, todo eso que está en la palabra, y bueno, eso es la imagen misma de la sustancia del diablo que se talló y infundió este cuerpo carnal. Así que usted tiene un cuerpo espiritual que va a ser el que allá arriba va a ser revestido con el cuerpo de gloria, que es el que lo habilita en el cielo y tierra nueva por la eternidad. Pero acá abajo somos transeúntes y estamos en este cuerpo corruptible porque tiene todo lo malo. Dios es bueno, el diablo es malo. O sea, o estamos con Dios o estamos con la tiniebla. Por eso los tibios, Dios los vomita. Y Dios, cuando habla, está en el Apocalipsis, ¿no? Cuando habla eso, lo habla desde su punto de vista, Dios, desde su carácter. ¿Por qué lo vomita a los tibios? Porque son hipócritas y mentirosos. Escúcheme, si hoy el diablo, permítame que haga esta reflexión, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Se pudiera presentar y decirle, mira Dios, yo voy a cambiar. Sabe que el diablo ya está desechado, ¿no? No va a pensar que se va a recuperar ni el diablo ni los ángeles caídos.
Ese príncipe de tinieblas ya, out, fuera, junto con los ángeles caídos. Pero digo, así es como que si le dan la posibilidad al diablo de que se presente ante Dios, primero que huyó de la presencia de Dios, pero bueno, póngale que se pueda presentar. Y le dan la chance de que le diga si se va a arrepentir, el diablo le va a decir, sí, me arrepiento. ¿Por qué? Porque el tipo está razonando que ya fue desechado. Si le dan una posibilidad, el tipo dice, bueno, yo total, le voy a decir que sí, porque en una de esas, ¿quién te dice que Dios cambió y me recupera y me perdonó? No, eso no dice la palabra ya lo decretó, fue, se terminó, ninguna chance, el hombre sí, pero el diablo y los ángeles caídos no. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que es un hipócrita el diablo. El diablo es mentiroso, es padre de la mentira. Pero si dice que eso, que su carácter fue infundido en este cuerpo carnal, en el mío y usted en el suyo y en entre todos los seres humanos que han caminado, caminan y van a seguir caminando en la tierra, nos damos cuenta que tenemos un problema que se llama la religión. La religión por el conocimiento nos hace creer lo que conocemos que es verdad, es de Dios, pero que no nos alcanza si no se nos imparte la gracia y nos transforma para que entonces se nos vaya ese doble ánimo. Cuando la palabra habla de doble ánimo, de hipocresía, nos está diciendo en nosotros combate lo bueno que es de Dios y lo malo que es del diablo. Y nadie puede decir que es todo de Dios, porque sería otro Cristo caminando. Ni nadie va a poder decir que todo del diablo, hablando de cristianos, para cristianos, estamos hablando como cristianos, parte del cuerpo de Cristo. Dejemos a los hijos del diablo que también lo hay. Entonces, no se puede compatibilizar. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque acá en la tierra, primero, si Jesucristo tuvo que venir acá abajo y se hizo hombre, era sin pecado, pero tuvo que venir, tomar un cuerpo. ¿Por qué fue? Porque nosotros estamos acá abajo. Para ser el gran sumo sacerdote, Él tuvo que venir a tomar un cuerpo como nosotros y tuvo que vencer lo que ninguno de nosotros podíamos vencer, que es la corrupción de este cuerpo. Y cuando digo corrupción no hablo solo del carácter, sino de las añadiduras. ¿Por qué? Porque las añadiduras, permítame el término para que entiendan, la añadidura de la corrupción son las enfermedades, la destrucción de la carne, por ejemplo el cáncer, el sida, tumores, enfermedades terminales, la violencia, los accidentes, los homicidios, los problemas emocionales, los problemas económicos. Todo eso son las añadiduras que el diablo pone cuando puede manejar a través de la naturaleza humana caída, cuando prevalece sobre la parte almática espiritual, cuando puede prevalecer sobre la parte que Cristo ganó y recuperó. Entonces, todas las consecuencias, cuando prevalece lo carnal, lo terrenal, por eso dice que todo lo terrenal es idolatría. ¿Por qué? Porque termina siendo al servicio, o está al servicio, de esos ángeles caídos que son los que manejan cuando prevalece este cuerpo natural y se convierte este cuerpo en verdaderas prisiones. Cuando la palabra habla de prisiones de oscuridad, está hablando, o cárceles espirituales, en que el hombre interior, nuestra alma y nuestro espíritu, está ahogado ahí adentro. Cuando prevalece demasiado el de afuera y el de adentro, permítame el lenguaje para que entiendan, no puede sacar la cabeza. Entonces está como torturado ahí adentro. Entonces tenemos que entender que son incompatibles el carácter carnal con el carácter espiritual, pero no significa que somos cosas místicas, que volamos, que no tenemos los pies sobre la tierra. Yo simplemente le digo que no se pueden compatibilizar, que tenemos que tomar una decisión. Y nosotros los cristianos ya la hemos tomado porque la gracia de Cristo ya ganó eso. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, nos amanece la dimensión de la transformación y del cambio. Es la dimensión de la fe que dice que todo nos es posible. Si todo nos es posible, quiere decir que todas esas cosas que son las añadiduras de las maldiciones del pecado original que están en esta naturaleza humana caída, se tienen que ir, porque esa autoridad ya Cristo se la arrebató, se la ganó el diablo y los ángeles caídos. Entonces,
Es importante que entendamos, porque acá abajo tenemos que caminar, y tenemos que caminar como cónyuges, como papás o como padres, como hijos o como hermanos carnales. Entonces, acá hay que hacer esta reflexión profética, si usted quiere, de la mano del Espíritu Santo, para que nos demos cuenta la importancia que tiene de dejar que la gracia que ganó Cristo se incorpore 100% en nosotros, los cristianos. Pregúntese esto. Vayamos a lo que está en la palabra, no estoy hablando de nada que no esté. De Jesucristo, pregúntese eso. Primero, ¿cuál fue la relación que hubo entre Jesucristo? Me refiero, ¿cuál fue la posición, el vínculo? José el carpintero, ¿qué era de Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Qué era? Padre biológico no era, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Padre adoptivo era. ¿Qué era José? El papá. ¿Qué papá? ¿Qué decía el Señor? Mi Padre Celestial. ¿Lo nombró alguna vez José? No. Qué mal que se tiene que haber sentido si era carnal José, porque escúcheme, ni siquiera lo mencionaba. Y nunca, y usted analice las Escrituras y se va a dar cuenta que no aparece prácticamente en ningún lado, salvo el comienzo, cuando se fueron a Egipto, cuando volvieron, y cuando, después lo vamos a leer para que se dé cuenta, cuando los papás en la época de la Pascua fueron y Jesucristo se quedó, tenía 12 años, y los padres se fueron pensando que estaban entre medio de la multitud de la gente, y después de 3 días se avivaron que no estaba. Entonces volvieron al templo y lo encontraron enseñando a los doctores de la ley, un chico de 12 años. Bueno, pero la pregunta es esta: ¿cómo se habrá sentido José? ¿Quién era el padre de Jesucristo? ¿Quién era? Bueno, si usted es místico, usted va a decir, bueno, el Padre de Jesucristo era el Padre Celestial. Bueno, ¿y qué papel jugaba José? Dígame, ¿qué papel jugaba José? ¿El papá qué? El padre adoptivo. Así que Cristo tenía el carácter de Dios. ¿José tenía el carácter de Dios en la medida de Cristo? No me diga que sí, porque no. Porque Cristo era Dios, José no era Dios. La madre tampoco. Porque María tenía pecado original. Porque fue concebida en vínculo carnal. El único que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿quién fue? Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la deidad extraña que se le da son inventos de una doctrina mariana que es un invento total, descolgada y respaldada, incluso con señales, pero que hace el diablo, porque también puede hacerlo, usted tiene que saber eso. Así que tenemos que aprender a discernir las señales que son de Dios de las que no son. Porque los brujos, hechiceros, curanderos lo hacen señales. Pero Dios hace mucha más y está por sobre. Entonces, para no descolgarnos en lo que venimos, ¿qué papel jugaba José? ¿Qué habrá sentido José? ¿Lo habrá podido sobrellevar bien a este asunto o no? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Porque vamos a ponernos en el lugar de alguien que no tenía la medida de Cristo, que no era un santo hecho perfecto. No vas a pensar que José era un santo hecho perfecto, no, tenía un límite. Y yo le voy a leer algo que está en la palabra para que usted se ubique y la reflexione, quizás le va a ayudar. En Mateo dice, cuando habla del nacimiento de Jesucristo, dice, estando desposada María, hablando de Cristo, ¿no? Desposada, escuche este lenguaje, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, o sea, María era doncella, era virgen,
Pero acá dice que estaba casado. Usted sabe que la costumbre que tenían los judíos era de prometerse como casa. Siempre hicieron eso, andar a buscar esposa. Abraham le dijo al mayordomo para Isaac y se vino con alguien que ni conocía. Bueno, así trabaja, pero así trabaja Dios hoy. Si usted entra en el vínculo y entra en la comunión personal con el Señor y deja que el Espíritu de Dios trabaje en cualquier cristiano, la palabra dice que es dueño de su propia voluntad. Cuando habla de las hijas, mantenerlas doncellas o entregarla en casamiento, pero puede explicarlo a los hijos, el principio es el mismo. El que es dueño de su propia voluntad. Y yo le pregunto, ¿quién es dueño de su propia voluntad? Si el único que es dueño de su propia voluntad es Dios. Ahora, Cristo ganó una gracia que si yo dejo que se imparta por transformación, yo entro a conocer y a entender ese carácter que a mí me establece un vínculo con el Señor, que me da la seguridad y la convicción de que Dios es bueno, que nadie, por ejemplo, me va a arrebatar a nadie de mi casa. Que ningún extraño, ningún extranjero, ninguna persona que no sea un cristiano, que no tenga voluntad de Dios, a mí me va a sacar ningún hijo, ninguna hija, o se va a meter para destrozarme el hogar, hacia el matrimonio. Entonces, hoy podemos aplicarlo a eso. Pero así que antes que se juntase, se halló que había sido concebido por el Espíritu Santo. Y mire la actitud de José, por lo menos tuvo una actitud. Vamos a ser sinceros. No sé si religiosa o sincera, pero miren lo que dice. José, su marido, el marido de María, pero ojo que no se habían conocido, no había habido nada de vínculo carnal ni nada. Dice, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acá, para hacer una reflexión rápida. ¿Cómo que quiso dejarla secretamente? Bueno, primero no habían consumado el matrimonio, partamos de eso. Era una promesa. Pero miren cómo Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Que cuando Dios estipula esta mujer para este hombre y este hombre para esta mujer, ya está casado como resultado antes de que acontezca el evento. Y eso pasó acá. Entonces, ¿qué dijo José? Bueno, según acá, vamos a decirlo así, dijo, no la puedo infamar. La quiso dejar secretamente. ¿Por qué eso de infamar? Y porque tendría que haber dicho, escúchame, yo no tuve nada que ver. Y esa, yo no fui. Entonces, para evitar todo eso, el tipo dijo, doy un paso al costado, que sea lo que Dios quiera. Yo salgo y ella también, que se arregle. Entonces, pero dice que era justo. Entonces, si usted toma bien esto, si era justo y no quiso infamarla, era que no quiso decir, que no entendía lo que había pasado, que seguramente había sido infiel. Digo, porque si no, ¿por qué la va a infamar? La quiso dejar secretamente. O sea, nadie se iba a enterar qué había pasado y él no tenía nada que ver. Y le digo por las dudas, si usted sigue leyendo, dice que, pero no la conoció, hablando de José sobre María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Así que entraron en consumar el matrimonio después que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació. Entonces, yo le hago una pregunta. Pobre José, porque la ligó de entrada. El tipo habrá dicho, pero ¿qué pasa conmigo? Me tuve que aguantar las murmuraciones, por lo menos del círculo íntimo familiar. Si lo otro no sabía, no sé, pero del normalmente habrá dicho, che. Alguno puede haber pensado, a lo mejor, que mentira, que es por el Espíritu Santo. Era José que estaba ahí haciendo la suya. No, es por el Espíritu de Dios. No, la conoció al final, después que nació Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo se habrá sentido? Porque ¿qué rol jugaba José? ¿Era un padre adoptivo para Jesucristo? Y sí, José era un hijo de Dios, pero no era un santo hecho perfecto. No tenía el carácter del Hijo de Dios Jesucristo. Aún desde niño, no interesa, pero Cristo nació con ese carácter. Entonces, pero José no.
Entonces se sentía mal. ¿Habrá podido, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Que para reflexionar, ¿habrá podido compatibilizar el ser papá espiritual y papá biológico? Y acá viene el tema de padre de nación. Papá espiritual, ¿qué es ser un padre espiritual? Padre espiritual es el padre de nación. Un padre espiritual es aquel que está en comunión con el Señor, tiene un grado de madurez y puede engendrar hijos espirituales, no biológicos, espirituales, biológicos no, espirituales. Entonces, para eso el Señor tiene que impartir una gracia y tiene que haber una transformación. Pero le vuelvo a preguntar, porque es real, ¿cómo se habrá sentido? Porque padre biológico no era. Y padre espiritual hay que sentirlo, porque es un aspecto de una honra que baja el Espíritu Santo de Dios e imparte en aquel que es de Él, pero lo tiene que traer el Espíritu Santo de Dios. Y acá entendamos esto, que José sabe que el Espíritu Santo de Dios convierte en templo vivo a los cristianos a partir de Pentecostés. Antes no. ¿Y a qué viene? Viene a despertar esas áreas en la vida del cristiano para que entonces seamos testigos nosotros, sinceros y verdaderos, con un sentir verdadero en la manera de sentir, de pensar y de actuar, de que somos de Él. No nos la contaron, no es que nos dijeron vamos a orar para que entonces usted sea y se convierta en un cristiano. No, el Espíritu de Dios viene y despierta esa posición. Bueno, pero no, a José no, porque eso viene, y a María tampoco. Lo que pasa es que yo no le quise leer, pero está acá, ¿no es cierto? Si usted lee la anunciación que le hizo, ¿verdad?, el ángel y demás, dice acá que era una virgen, está en San Lucas, desposada con un varón que se llama José, pero en realidad estaba desposada espiritualmente, como resultado, porque no había consumado nada, por eso nació concebido el Señor por el Espíritu Santo. Y hay algo más lindo, si usted sigue leyendo, escuche esto. Elizabeth, usted sabe que es la mamá de Juan el Bautista. Mira lo que dice. Esto da ánimo, ¿verdad?, a lo que ya tenemos más edad. Mire lo que dice. Dice, Elizabeth, ella también ha concebido, así le hablaba el ángel a María. Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. No era una piba joven, en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, no solo que en su vejez, sino que le vivificó y le sacó la esterilidad que tenía. Eso lo hace el poder de Dios. Entonces Dios es sobrenatural, es un área sobrenatural, es espiritual, es por fe. Así que volviendo al tema de la relación entre Jesucristo y el papá, ¿cuál habrá sido? Jesucristo, no tenemos duda, el Hijo de Dios, el carácter de Dios, la posición de hijo. Yo le voy a leer esto para que usted asuma un poco más concretamente esto y le amanezca un poco más y se posicione cada vez mejor en la necesidad que tenemos, seamos cónyuges, padre, hijo, hermanos carnales de una familia, de que la gracia se nos incorpore para que haya una armonía en nuestra conducta, para que no tengamos ese doble ánimo que de que por ahí somos de una manera y de por ahí nos agarramos a la trompada, ¿verdad? O estamos en discordia o nos transformamos en enemigos, que es la realidad que hay hoy en los hogares. Entonces, le voy a leer esto, que está acá. Dice que sus padres todos los años iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Tenía 12 años el Señor. Más abajo, para hacerlo más breve, dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y acá viene la actitud carnal de padres biológicos. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, que en ese sentido, como fue a quien se manifestó bueno, a José también se le presentó un ángel en sueño para que no la dejase, porque se quería deshacer todo. Se le presentó un ángel, eso estaba en lo que estábamos hoy compartiendo, le dijo, no la dejé
porque eso es obra de Dios y ha concebido por el Espíritu Santo, con lo cual le está diciendo que José en su doble ánimo decía, a mí me parece que... Entonces se tuvo que presentar un ángel para convencerlo a José, y por eso él siguió. Pero acá, mire lo que dice, estos padres biológicos, por decir así, adoptivos, por decirlo de alguna manera, carnales, terrenales, le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre, el padre de Jesucristo está arriba, era el celestial, pero acá María le dice, tu padre y yo, o sea, la mamá, te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Qué pregunta? Cualquiera dice, ¿cómo que por qué lo busca? Si desapareció hace 3 días, ¿a dónde estará? ¿Cómo te vas a ir así y no nos dijiste nada? Estamos hablando de Cristo. No estamos hablando de los hijos de que ponen medio vagos, no. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, por la duda lo digo. Entonces, dice, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Miren lo que dice acá, mas ellos no entendieron las palabras que le habló, no entendieron nada. Para ellos, Jesucristo había desobedecido, no le había dicho nada, se había ido, no les avisó, no sabía dónde estaba. Ellos se angustiaron. Primero, las actitudes de padres adoptivos, porque el Padre Celestial era el que lo guiaba y él estaba en comunión y era 12 años, pero él sabía lo que hacía. No estaba desobedeciendo ni haciendo nada que estuviera fuera del contexto de los negocios del Padre Celestial. Y por las dudas, miren lo que dice después. Y descendió con ellos, después que le dijo eso, ¿no? Y volvió a Nazaret. Esto, miren lo que dice. Y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto. O sea que eso no fue una desobediencia. Para los padres parece que sí, porque lo reprendieron. No entendían nada, por eso dicen que no entendieron. Pero Jesucristo, que estaba en comunión con su Padre Celestial, que estaba sujeto a sus padres adoptivos, terrenales, humanos, si usted quiere, estaba sujeto. O sea, no hizo nada raro, ni nada fuera de contexto, que no fuera a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Entonces, hay cosas que no es necesario a nosotros madurar. Necesitamos que el carácter de Jesucristo, que sabe que para nosotros por gracia se llama que somos coherederos, se incorpore, para que entonces nos entendamos. ¿Con quién? ¿Cuál es el problema que hay en los hogares? Cuando alguien es más maduro que otro, supuestamente dice que es más maduro, más espiritual, y entonces toma decisiones y a lo mejor el resto de la familia no entiende, no está de acuerdo. A lo mejor está tomando correctas decisiones de acuerdo con el Padre Celestial. Nosotros a través de Jesucristo es lo mismo. Bien guiados, decretamos y tomamos decisiones, pero a lo mejor los demás integrantes no lo comprenden de esa manera y están pensando que hay cosas que están mal, que a lo mejor, quizás, vaya a saber, eso es incorrecto. Mire, hay diferencia en el desempeño de las funciones que nosotros tenemos como cónyuge, como padre, como hijo, pueden tener los hermanos carnales de una familia. Hay una función que se puede desarrollar en un sentido biológico, como hombres naturales o mujeres naturales, en un sentido natural y humano. Hay un sentido, otra de las posibilidades es poder operar espiritualmente, o sea, con un grado de madurez, tratando de entender como el Señor, con la mente de Cristo y el sentir del corazón de Dios, como Él hubiera hecho. 12 años hizo lo que tenía que hacer. Nosotros a veces, grandulotes como somos, hacemos cada macana, ¿verdad? Y creemos que estamos tomando la decisión que Dios dice que tenemos que hacer, y en realidad no es así. Nos estamos complaciendo a nosotros mismos porque yo soy cabeza, en el caso del hombre, soy el padre de la casa, entonces en realidad es un
patriarcado, enseñoreador. Mire, tenemos que entender que hay otra posición que es la religiosa, y es la más fea de todas. ¿Sabe por qué? Una posición biológica como hombre natural o mujer natural, otra posición que es espiritual, sería un grado de comunión de acuerdo a como entendemos y como hubiera hecho el Señor, por lo menos hasta donde nos alcanza, por la gracia que está en nuestra vida. Y hay otra que es la tercera, que es la religiosa. El religioso conoce lo que dice la palabra, conoce que Dios es bueno, conoce que se tiene que comportar, conoce que no tiene que hacer macana, conoce que tiene que amar a sus seres queridos, conoce un montón de cosas, pero las conoce. Pero tiene una incapacidad para poder comprender eso mismo que conoce, que tiene que ver con el carácter cristiano. Entonces toma decisiones medias raras, medias entenebrecidas. Es decir, queriendo hacer bien, porque no hay mala voluntad, pero queriendo hacer bien se hace mal. Cuando va recibiendo madurez y se va dando cuenta que hay cosas que hizo que no lo hubiera hecho de esa forma. Hay momentos que pasó, hay decisiones, ha decretado, ha tomado actitudes que hoy serían distintas, serían mejor, porque ha madurado. Bueno, el religioso es lo más feo que hay y es lo que más se ve en las iglesias por falta de transformación, porque hay mucho conocimiento, pero hay poca impartición de la gracia. Impartición de la gracia significa que el Espíritu Santo de Dios tiene que venir sobre de nuestras vidas y hacer la transformación que ganó Cristo por gracia y que tiene que entrar en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Si estamos influenciados, demasiado atados a lo terrenal, nosotros somos autoritarios, exigimos como cónyuges, hablemos como cónyuges, nosotros exigimos entre los cónyuges, esposo con esposa, una honra, que está bien, es correcto, fundamental, sí. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos el uno con el otro, en el amor de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Como está el machismo y el feminismo, y eso tiene que ver con este cuerpo que tiene la imagen misma de la sustancia de la tiniebla, o sea, del diablo, que es lo que él ganó para provocar la discordia, la contienda, la división, el repudio, la infidelidad, hablando como cónyuge, y finalmente el divorcio. Entonces tenemos ese problema, que es muy difícil que nosotros, cuando nos parece que hay algo que se nos escapa de control o de contexto, dejemos en las manos de Dios, tomando la autoridad para que no se nos escape ese vínculo que tiene que controlar el Espíritu de Dios, y entramos en una exigencia, una imposición. Por eso es necesario que nosotros nos demos cuenta de que hay cosas que tenemos que recibir y urge que lo recibamos, porque de lo contrario, usted piense que esa imposición no solo es entre los cónyuges, es de los padres a los hijos. Cuando los hijos no se nos sujetan libremente, ¿sabe lo que significa sujetarse libremente? Que tiene que estar convencido que lo que uno le está diciendo es para su bien, que lo que uno le está diciendo es cristiano, pertenece al carácter de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Nos está faltando ese aspecto del carácter de Dios, que es la honra de los hijos a los padres, como de los padres a los hijos, y nos está faltando la autoridad que resulta que Cristo ya la ganó para nosotros. Y la autoridad no es autoritarismo o imposición, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios que viene y forma parte del carácter. Entonces, mire la importancia que tiene que recibamos esa gracia para que no seamos autoritarios, impositivos, exigentes, que no tengamos encerrados en la casa a nuestros hijos o controlemos a nuestros cónyuges por miedo que hagan o cometan una infidelidad, sino que aprendamos a entrar en el vínculo del amor de Dios, en el vínculo, en la convicción y en la certeza de fe, de saber que nada se nos va a escapar si nosotros somos dueños de nuestra propia voluntad. Y eso significa nuestra voluntad, por gracia, por poder, por Espíritu Santo, por autoridad, está sujeta a la voluntad de Dios. Y creo eso, lo creo. Nadie me arrebata nada.
del amor de Dios que es en Cristo. Nadie me arrebata nada ni desarma nada. Pero es por fe. Entonces, mire usted la importancia que tiene. Ahora, imagínense, volviendo a lo mismo. Jesucristo estaba bien posicionado. Tenía el carácter de Dios. Los padres no. Y yo, porque no sigo leyendo otros versículos que usted creo que conoce, muchas veces están los evangelios, respecto de María, cuando le decía, escúchame, ¿por qué necesitan vino en las bodas de Caná? ¿Qué le dice el Señor? Mujer, ¿qué tiene conmigo? No llegó mi hora. Miren lo que hace la madre. ¿Qué hizo la madre? Autoritarismo y señoreamiento. ¿Qué hizo el Señor en el carácter del amor de Dios? Dijo, esta no entiende nada. No me entendió nada cuando tenía 12 años junto con mi papá adoptivo, pues no era biológico, no fue engendrado de vínculo carnal. Y esta no sigue entendiendo nada. Y había algo peor en María, y se lo digo. Tenía un orgullo tan grande de que era la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no la madre de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios le había escogido, ¿verdad?, para que fuera la madre del Hijo de Dios, que ella lo piloteaba, muchas veces quería que hiciera cosas, ¿verdad? Lo tenía ahí, muchas veces. Cuando estaba predicando el Señor, eso está en los evangelios, dice que viene alguien y dice, Señor, ahí está tu mamá, no el papá. Pobre José, el papá no aparece. Estaba la mamá y tus hermanos, dice, ahí afuera, y quieren hablar con vos. ¿Qué tal? ¿Pero cómo que quieren hablar conmigo? Pero miren lo que le contestó el Hijo de Dios, la sabiduría e inteligencia. No dice. Estos son mi madre y mis hermanos, lo que hacen que la voluntad de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Aquellos son carnales, son mucho familia carnal, pero no entienden nada. Sin embargo, no los ofendió, no les llegó el apunte. No les llegó el apunte cuando lo encontraron a los 12 años, no los ofendió a los padres, ni dijo, ustedes son una manga de carnales, no le dijo eso. Le dijo lo que le tenían que decir, pero no entendieron nada. Pero hablaba la autoridad del poder de Dios. Cuando nosotros estamos en el vínculo del Espíritu Santo, hay una autoridad que sale de un corazón que tiene que sentir lo que siente el corazón de Dios. Entonces, cuando usted dice algo, esa palabra toma la autoridad. ¿Sabe para qué? Para que no se le desarme esa gente, sea familia o otras personas ajenas al vínculo familiar carnal, por decir así. Porque si no, imagínense qué nos viene a nosotros cuando tenemos que responder algo. Póngase en el lugar de Jesucristo, haga un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo. ¿Qué hubiéramos pensado? Uy, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y si yo le digo que no, después me lo tengo que aguantar. Si le digo que lo tengo que atender, voy a tener que dejar. Total, ¿qué problema? No había audio. No había reuniones así formales, estaban así nomás, como se puede hacer compartir juntos en familia, tomando mate. Estaban ahí, entonces dijo, bueno, hubiéramos dicho nosotros, y sí, esperen un poquito, ya vengo, y nos vamos. No, él aprovechaba, usaba cada lugar, cada momento, cada circunstancia con sabiduría, inteligencia y con poder y autoridad, y ¡paf!, decretaba. Estos son mi madre y mi hermano, lo que hace la voluntad de mi Padre. Con lo cual le dijo, aquellos no están haciendo la voluntad de mi Padre. Le dijo mucho. Entonces, esto lo tenemos que entender, porque si no, vamos a tener problemas. Mire, todos sabemos, se habla muchas veces de que hay que hacer hijos espirituales. Hay que hacer hijos espirituales, se los manda a ser discípulos. Escúcheme, el Señor cuando dio la gran comisión, Él tenía toda la autoridad, todo el poder, y comisionó a los suyos con la autoridad de ser padre de naciones, porque era como el Padre Celestial, hacía la voluntad de su Padre, no había problema. Pero a nosotros, suele ocurrir que se lo manda a la gente. ¿A qué se lo manda? A ser discípulos. Escúcheme, no, para ser discípulo hay que estar en un grado de comunión personal, tiene que estar bajo una unción de poder de Dios que determina que tiene la gracia para ser padre de naciones. Hay que pensar, hay que sentir y hay que actuar como el Señor lo haría. Entonces, si no hay la gran comisión, la dio el Señor, pero hay quien da la gran comisión. Todos se toman de la gran comisión y dicen, hay que salir a predicar el Evangelio.
pero sí, ya sé. Pero usted puede predicar de la palabra, puede predicar del carácter de Dios, de lo que está escrito cualquier persona. No necesita salir todos juntos ahí por la calle. No hace falta, es más, usted no lo tiene que hablar tanto, tiene que mostrarlo. Ese es el problema. Tenemos que mostrarlo, el testimonio de Cristo. Cristo mostró el testimonio del Padre. Por eso le dijo Felipe, si me ve a mí, viste al Padre. Felipe, que habrá entendido menos que los hermanos y la madre y José. Nosotros, testigos fieles de quién, si ni siquiera de Cristo. Nos cuesta muchas veces caminar el carácter de Cristo, el carácter espiritual, en un grado básico. No vayamos a hacer super nada, nadie habla de eso, básico. ¿Y qué no venimos? ¿Qué gran comisión? ¿Qué vamos a ir a predicar? No, sino nosotros, miren, hay algo que tenemos que entender. O nos entra esa gracia, se nos tiene que impartir, que fundamentalmente se llama el carácter de Cristo, el carácter de Dios, el carácter del Espíritu Santo. Si a usted le parece que eso es demasiado, cambie de manera de pensar, porque si le parece que es demasiado, su fe está totalmente bloqueada. No está dándole lugar al poder de Dios, y como que dice usted, regula usted a Dios, dice no, es demasiado, es solo hasta acá. La fe de Dios es hasta acá. No, al que cree todo es posible. Cristo ganó una gracia. La gracia es para nosotros, es para todos los cristianos desde ese tiempo en adelante. Entonces no podemos minimizar, menospreciar el poder de Dios en la mano, en la persona ahora nosotros, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto se lo digo así, porque lo que Dios necesita de nosotros es que haya una coincidencia entre padres biológicos de nuestros hijos y padres de naciones, padre espiritual, o sea, tener actitudes, que no haya repudio, que no haya contienda, que haya autoridad y gracia. Le estoy hablando de algo que es un resultado. Usted no se asuste, no se enloquezca, no diga, bueno, entonces mejor me levanto y me voy, porque yo también. No, le digo que ese es el resultado. Eso es lo que el Señor está haciendo, es lo que el Espíritu Santo está soltando en este tiempo, para que cambien los hogares. Porque si no, los hogares son una bolsa de gato, y cada vez peor. Entonces, si Cristo ganó una bendición, ¿por qué ahora nosotros no la vamos a recibir? Si la ganó para nosotros, no va a pensar que Él lo hacía por Él, no necesitaba nada, lo hizo por y para nosotros. Entonces entiendan, es necesario que haya una coincidencia entre padres, padre y madre, hablemos así, padres, en el sentido espiritual y en el sentido biológico. Que no haya una discrepancia, que biológicamente hagamos como hizo María y José, que como hizo María y los hermanos de Jesucristo, para usar lo que está escrito, que no entendían nada y tenían actitudes enseñoreadoras, faltos de hombre y de autoridad, pero no tenían la autoridad de Dios. No, ahora en Cristo está ganada. Tiene que entrar en nuestras vidas una autoridad para poder tener esa autoridad. Autoridad no es autoritarismo, pero sí es firmeza. Pero hay algo, ¿quién la tiene? Usted no, Dios se la tiene que dar. Cuando usted habla y le dice algo, debería pasar esto. El Espíritu Santo de Dios, tac, va sobre la vida, en caso de los padres hacia los hijos. Dice, no, tac, 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 tac. Y no lo está ofendiendo, no lo está agrediendo, no lo está oprimiendo, no le está prohibiendo todo, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted tiene que tener un fundamento del carácter cristiano. Entonces, así sí funciona. Y usted va a notar que no hay problema, que hay una coincidencia, no deja de ser un ser humano. Lo mismo entre los cónyuges. Estamos casados, somos la esposa del Cordero. Entonces tiene que haber una armonía, hablo como iglesia, así dice la palabra, para entenderlo. Entonces, entendamos que si está esa armonía, tenemos que ponernos de acuerdo, no puede haber discrepancia entre los cónyuges, el repudio, lo metió el diablo en el huerto del Edén, Cristo lo vino a deshacer, sin embargo todavía tenemos ese repudio en estos cuerpos corruptibles que tienen todavía, en verdad esto es real, al día de hoy la realidad real, no es el resultado ya lo sacó y el Espíritu Santo lo va sacando, pero si yo hago un análisis hoy, usted también, nos daremos cuenta que tenemos un límite en la tolerancia, tenemos un límite en que hasta acá, después ya me exaspero. No, ¿qué se cree? ¿Qué se piensa?
No puede ser. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? No importa si es el varón a la mujer al varón, el machismo y el feminismo. Bueno, eso se tiene que ir. Y entre los hermanos carnales lo vi. Usted piense que no tiene que haber divisiones en la casa. Cuando son más de 2 hermanos, o sea, 2 o más, nunca se llevan de acuerdo. No me diga que usted va a encontrar lugares que se llevan de acuerdo, porque se está engañando, hay algo que no está viendo bien. O tiene que esperar que pase algo para que se dé cuenta que no es así. Porque cada uno tira para su propio molino agua. ¿Qué te quiero decir? En el ego, que lo quieren más a él que a mí, que a él lo dejan y a mí no me dejan, porque él sí, yo no. Vivimos comparando. Yo no tuve hermano. Entonces, ¿qué está diciendo? Usted habla de lo que no, sí, pero lo sé, porque lo he visto, he estado en un montón de personas, he visto la realidad de la familia. Y yo le digo que es así, porque es la realidad. Entonces, tiene que haber una coincidencia, pero solamente en el carácter cristiano. No, que se puede compatibilizar un poco espiritual y un poco carnal. No, eso nunca va a funcionar. Jamás va a funcionar. Entonces, si vamos a esperar que podemos funcionar con un pie adentro y un pie afuera, un poco sí y un poco no, no va a andar nunca. El resultado nunca va a ser el que Cristo ganó para nosotros. En cambio, si le damos el lugar al poder de Dios para que la gracia pueda venir de la mano del Espíritu Santo y siga incorporándose a nuestra vida va a cambiar. Y yo le digo algo, la gran mayoría de las enfermedades que sufrimos los cristianos, vamos a hablar como cristianos para cristianos, están producidas por un estado de estresamiento, por un estado de incompatibilidad, porque somos carnales, queremos ser espirituales, conocemos la palabra, pero cada vez que oramos no nos alcanza para sentir que Dios lo va a hacer. Yo sé que es verdad la palabra, yo oro y debo creer que es cierto, y yo sé que es cierto, pero no siento eso. Y yo tengo que sentirlo, darlo por cierto, está hecho, todo eso ya está hecho. ¿Por qué no lo puedo sentir? Bueno, porque me está faltando más de ese carácter crítico, de esa gracia, más poder. Se tiene que incorporar más poder, más autoridad. Pero si la autoridad la ganó Cristo, sí, para dárnosla a nosotros. ¿Cómo me voy a parar sobre la enfermedad? ¿Cómo me voy a parar frente al problema económico? ¿Cómo me voy a parar frente a un problema emocional? Si no viene el poder de Dios que se incorpora a mi vida y me da a mí la convicción y la certeza, y yo siento que tengo la autoridad, que Dios lo va a hacer, no que yo lo voy a hacer, usted lo va a hacer, que Dios lo va a hacer, pero yo soy el instrumento de la justicia de Dios, y eso es por fe. Y todos los cristianos somos un instrumento de la justicia de Dios, y para todos nosotros los cristianos, todo nos tiene que ser posible porque está escrito, no porque lo digo yo, porque está escrito, porque así es, esto está decretado por el Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que creer, tengo que ejercitarme en la fe. Entonces, tenemos que ser más Padre celestial que Padre biológico. En el carácter, no estoy blasfemando, no lo agarre para el lado formal, estamos hablando en la imagen misma de la sustancia. Nos creó a su imagen, que Dios que el hombre fue creado a la imagen de Dios, al carácter de Dios. Entonces Cristo lo recupera. No es blasfemar, eso es tomar la gracia, yo lo quiero. Entonces, más parecido al Padre Celestial, a Jesucristo y al Espíritu Santo, que a un Padre biológico, por más que nos querramos portar bien, que seamos consensivos, que querramos que nuestros hijos nos amen. Si no hacemos, o no caminamos, o no sentimos, o no nos da esa madurez, la honra que nos tiene que poner el Espíritu de Dios, no da resultado. Nuestros hijos, como padres, nos toman el codo. Y después, cuando pasen las cosas, nos van a reprochar por qué no hicimos lo que teníamos que hacer. Muchas veces uno ablanda la firmeza, no el autoritarismo, no la violencia, no va a entender, no estamos hablando bien. La autoridad viene del carácter de Dios, tengo que sentirla. Y nada más. Y si la persona es desobediente, Dios se va a encargar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a volver loco?
Lo voy a encerrar con llave. Ajá, ahora va a ver, ¡pum! No salí por 10 días. Te encierro, te paso por abajo la comida, pan y agua. No, eso es de loco. Eso es lo que va a hacer. Es como las cárceles. Si fue a la cárcel, usted va a ver que los reclusos salen peor. Salen más locos que antes. Salen y agárrense porque salen peor. Porque no los recuperan, porque lo hacen rebelde. Porque no, por obligación no. Por eso en las cárceles se metió el Espíritu de Dios y hay ministerios carcelarios que se llaman, y es cierto, donde el Espíritu de Dios trabaja adentro. Esa gente sí cambia, porque el Espíritu de Dios los cambia más. Entonces, que no se transforme en nuestras casas, nuestra vida, que no seamos carceleros. No tenemos una llave para encerrar a nuestro capricho, a nuestra familia, por ejemplo. Entonces, cuando no nos alcanza lo que nos gustaría ver, tenemos que orarle a Dios para que Él lo haga, sin desesperarnos ni hacer locura, porque la empeoramos del todo, la embarramos del todo. Entonces es importante, y por eso le di el ejemplo del Señor, le di el ejemplo que es bíblico, no se lo estoy inventando, de José, de María. Le di incluso de que no la conoció y que estaba casado antes. Por eso se dice que en los cristianos no hay noviazgo, y es cierto, debería serlo. ¿Qué quiere decir? Que no, estar casado en la voluntad de Dios cuando se define si esto es para vos y esto es para vos. Y ya está, en el tiempo lo define el Espíritu de Dios cuando se dan las cosas. Pero por eso es así, porque hay algo que está armado desde arriba, pero yo lo tengo que ver, lo tengo que sentir, lo tengo que tocar, si no, yo qué sé yo. Bueno, esa es la importancia del carácter, pero de Dios. Eso ganó Jesucristo. Muy bien. Vamos a cerrar esta reunión y vamos a orar ya, no por esto vamos a orar también, como hacemos habitualmente, por diezmos y ofrendas, si es que lo han traído. Sabe que ese tema tiene la libertad, no es obligación, y hay que saber algo, conociendo lo que son los principios de la palabra de Dios y lo que es el carácter de Dios. Eso de más bienaventurado es dar que recibir. No es solo económico, no es en la parte solo económica, es en los afectos, es en la salud, pero también en lo económico. Y entonces es una bendición que vuelve multiplicada, porque dice que es 100 por 1. Es una manera que Dios tiene de aprender a confiar en Él y de renunciar al egoísmo y avaricia que tenemos todos. Entonces, estamos acostumbrados a un sistema que nos roba, que nos despoja, todo tiene un precio, todo es injusto, porque calidad-precio nunca va de la mano, siempre es mucho precio, poca calidad. Nos enteramos cuando se nos rompe todo, pero es así. Entonces, vamos a orar también por la parte económica. Bueno, vamos a ponernos de pie, le invito a que nos pongamos de pie, y vamos a orar, y después nos vamos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias y, Señor, realmente tenemos que sentir como nuestro Padre Celestial, tenemos que sentir como Jesucristo, nuestro hermano mayor. Tenemos que sentir como el Espíritu Santo, para eso viene el Espíritu Santo de Dios. Señor, tenemos que, ayúdanos, porque en realidad nosotros queremos dejar que tu presencia se mueva en nuestras vidas. Y es necesario que verdaderamente podamos sentir esa experiencia, el poder ver cómo te glorificas frente a las dificultades que tenemos que enfrentar. Dificultades en los hogares, dificultades en nuestra salud y dificultades también en lo económico. Pero sabemos que todas las buenas obras que salieron de ti ya están hechas y son para nosotros. Y son buenas obras en los afectos, hogares restaurados, afecto fraternal. Señor, también en nuestra salud, que está tan vapuleada en este tiempo. Tanto estrés, tanto conflicto, tantos problemas que hacen que estallen en este cuerpo toda esa situación. Pero sabemos también que esas buenas obras se llaman la sanidad física, los milagros físicos, el poder de vida que te levantó de los muertos, que dice que ahora va a vivificar mi cuerpo mortal, nuestro cuerpo mortal. También en la parte económica,
que siempre es tan crítica, que siempre es tan conflictiva. Señor, nosotros te damos gracias porque sabemos que estás trabajando, estás impartiendo unción tras unción, poder tras poder, esa presencia tuya en nuestra vida, en este lugar, en este tabernáculo de reunión. Señor, las personas que ven esto, las personas que escuchan estas reuniones, reciban toda la congregación, aún los que hoy no pueden estar entre nosotros. Señor, que puedan recibir el poder de tu presencia, ese testimonio personal de poder ser padre de naciones, poder desenvolverse con los hijos, no solo biológicamente, sino como padres espirituales. Los primeros hijos espirituales, aparte de biológicos, son nuestros hijos biológicos. Señor, que podamos apacentarlos en el amor de Dios, en la honra de tu Espíritu Santo, en la gracia de tu poder, en tu gloria. Que podamos realmente deleitarnos en ver cómo crecen, cómo son cambiados, transformados, cómo pueden ir recibiendo todas esas cosas que en definitiva es tu carácter, para que ellos también sean padres de naciones y que puedan ser, aparte de padres biológicos, padres espirituales sobre sus hijos. Señor, desata en esta congregación, en las vidas, el ser padre de naciones, con todo lo que eso significa. Lo hacemos en el nombre de Jesús, en la autoridad y en el poder de tu Espíritu Santo. Desatamos sobre este lugar esa unción y esa gracia, esa gloria de tu presencia, ese poder del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, rompemos todas las cadenas, deshacemos todas las obras del diablo, todo antagonismo, toda situación conflictiva que se quiera levantar para bloquear nuestra fe. Ahora en el nombre de Jesús se deshace de nuestra vida, de este lugar, de esta congregación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, nosotros te damos gracias. Bendice todo lo que traemos al alfolí, diezmos, ofrendas. Queremos ser dadores alegres también en la parte económica, que nos entre el entendimiento, el sentir en nuestro corazón de lo que es la maravillosa ley de tu abundancia, de prosperidad, que tiene tus propias leyes económicas que van sobre las leyes y por sobre las leyes económicas de los hombres. Señor, que nos animemos a creer que todo es posible, que no hay nada que sea imposible, que seamos fieles a ti en los diezmos, en las ofrendas, para recibir esos milagros económicos que están a nuestra disposición. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Gracias,